Dicen que fue casualidad, que conociste a esa persona por accidente, que estabas en el lugar correcto en el momento correcto, que perdiste esa oportunidad por mala suerte, que esa traición apareció de la nada, que ese ascenso fue pura fortuna, que ese fracaso fue cuestión de timing, que ese éxito fue coincidencia. Repetimos estas explicaciones constantemente. Nos tranquilizan, nos protegen. Pero Maquiavelo no aceptaría esa respuesta. Para él, lo que las personas llaman casualidad suele ser estructura invisible operando fuera de su conciencia. Nada simplemente pasa. Antes del evento visible, hubo señales. Antes del ascenso, hubo posicionamiento. Antes de la traición, hubo cambios sutiles de lealtad. Antes del colapso, hubo pequeñas grietas ignoradas. Pero la mayoría solo ve la explosión, nunca la construcción silenciosa detrás de ella. Y entonces dicen, no podía saberlo. Fue inesperado. Fue mala suerte. Y a veces eso es cierto, pero muchas veces lo que llamamos imprevisibilidad es simplemente falta de observación. Maquiavelo vivió en una época de conspiraciones, cambios de poder y alianzas frágiles. Florencia no era estable. Sin embargo, él no veía el mundo como caos puro. Veía patrones. La ambición se comporta de manera predecible. El miedo se comporta de manera predecible. El poder se comporta de manera predecible. Y cuando entiendes esos patrones, la ilusión de la casualidad empieza a desmoronarse. Piensa en esto con calma. Si todo fuera realmente azar, ¿por qué ciertas personas ascienden una y otra vez? ¿Por qué algunos anticipan crisis mientras otros siempre se sorprenden? ¿Por qué los mismos perfiles parecen convertir situaciones difíciles en ventaja? ¿Es eso suerte? ¿O es preparación encontrándose con oportunidad? Maquiavelo habló de fortuna, pero nunca la presentó como destino incontrolable. La describió como fuerza, como presión externa, como algo que puede irrumpir, pero también afirmó que puede enfrentarse, puede preverse, puede limitarse, puede administrarse. El río puede desbordarse, pero el que construye diques antes de la tormenta no queda a merced del agua. Aquí es donde la ilusión se rompe, porque cuando empiezas a preguntarte cómo se construyó un resultado, en lugar de por qué apareció de repente, comienzas a ver estructura en todas partes, y eso incomoda. Elimina excusas, elimina la comodidad de culpar al destino, elimina la narrativa del azar como refugio. Si estás aquí para entender cómo funciona realmente el poder, más allá de frases motivacionales y explicaciones superficiales, suscríbete ahora. Aquí no hablamos de suerte, hablamos de mecánica, porque cuando aprendes a ver la estructura detrás de la supuesta casualidad, dejas de vivir sorprendido por los resultados y empiezas a influir en ellos, y ese cambio lo transforma todo. Si la casualidad realmente gobernara la vida humana, Maquiavelo jamás habría escrito El Príncipe. Piénsalo con calma. ¿Para qué escribir un manual sobre poder si todo depende del azar? ¿Para qué analizar estrategia, liderazgo y control si los resultados fueran puramente accidentales? La existencia misma de su obra es una prueba clara. Maquiavelo no creía en la coincidencia ciega. Cuando habla de fortuna, muchos la traducen como suerte. Pero esa simplificación debilita completamente su idea. La fortuna no era un sorteo, no era destino mágico, no era capricho cósmico, era incertidumbre, era volatilidad externa, eran fuerzas que escapan al control directo. Y aquí comienza la verdadera prueba del título. La casualidad, tal como la mayoría la entiende, como algo arbitrario, sin estructura, sin patrón, no es como Maquiavelo interpretaba la realidad. Él comparó la fortuna con un río violento. Cuando el río se desborda, arrasa con todo. Casas se derrumban, campos desaparecen, estructuras colapsan. Pero la destrucción no es misteriosa. El río crece.
La verdadera pregunta es, ¿construiste defensas antes de que subiera el nivel? Maquiavelo sostenía que los gobernantes prudentes construyen diques en tiempos de calma. No esperan a la tormenta, se preparan antes. Y cuando el caos llega, el preparado sufre menos. El río sigue existiendo, la incertidumbre sigue existiendo, pero el resultado cambia radicalmente según la preparación previa. Y ahí está la prueba. Si dos personas enfrentan la misma crisis, la misma traición, el mismo cambio económico, el mismo golpe inesperado, y una cae mientras la otra se adapta, no podemos reducirlo todo a suerte. La variable no fue solo el río, fue la estructura construida antes. Maquiavelo fue aún más claro. Afirmó que la fortuna gobierna quizá la mitad de nuestras acciones, pero deja la otra mitad bajo nuestro control. La mitad, no todo. Esa sola idea destruye la narrativa de la casualidad absoluta, porque si una parte del resultado depende de carácter, preparación, timing y decisión, entonces el azar no es soberano. Y si el azar no es soberano, entonces la estructura importa. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Viven un fracaso y dicen, fue mala suerte. Pero Maquiavelo preguntaría, ¿estabas expuesto? ¿Ignoraste señales tempranas? ¿Dependías de una sola opción? ¿Confiaste demasiado? Lo que parece repentino suele ser vulnerabilidad acumulada. La fortuna no inventa debilidad, la revela. Y cuando aparece la oportunidad, ocurre lo mismo. Algunos lo llaman destino, otros lo llaman golpe de suerte. Pero la oportunidad favorece al que ya estaba en movimiento, al que ya estaba conectado, al que ya estaba preparado. El evento puede parecer espontáneo, pero la preparación detrás de él fue construida mucho antes. Por eso decimos, la casualidad no existe. No negamos la incertidumbre. Negamos la idea de que todo sea indefensión. El río puede subir. Eso es real. Pero si te destruye o te fortalece, depende de lo que construiste antes. Y eso no es suerte, es diseño. La defensa más común de la casualidad es una palabra: inesperado. Pasó de la nada. Nadie podía preverlo. Fue repentino. Pero cuando analizas la mayoría de los eventos supuestamente inesperados, descubres algo inquietante. Rara vez llegan sin señales previas. El problema no es el azar. El problema es la observación. Maquiavelo entendía que el comportamiento humano sigue patrones. La ambición deja huellas. El miedo se filtra en gestos mínimos. La traición comienza con distancia antes de convertirse en confrontación abierta. Pero la mayoría no observa con atención. Solo miran el desenlace. Nunca el proceso. Piensa cómo se desarrollan las crisis. Una empresa colapsa de la noche a la mañana. Pero meses antes ya había números debilitándose, tensiones internas, renuncias silenciosas. Una relación termina de repente. Pero mucho antes del final, la comunicación cambió. El respeto se erosionó. Las prioridades se desplazaron. Un sistema político cae inesperadamente. Pero la presión llevaba años acumulándose. Llamamos casualidad al momento visible. Ignoramos la acumulación invisible. Ahí está la ilusión. Maquiavelo vivió rodeado de alianzas frágiles y cambios bruscos de poder. Sin embargo, nunca describió esos eventos como caos puro. Los entendía como consecuencias de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana no es aleatoria. Las personas protegen sus intereses, prueban límites, se acercan a la ventaja, se retiran cuando sienten amenaza. Estos patrones se repiten siglo tras siglo. Entonces, cuando algo parece inesperado, y la pregunta correcta no es ¿por qué pasó?, sino ¿qué señales ignoré? Aquí comienza la verdadera prueba del título. Si la casualidad existiera como la imaginamos, sin estructura, sin aviso, sin patrón, entonces la anticipación no funcionaría. Pero funciona. Los mercados pueden leerse, las tensiones pueden detectarse,
Los conflictos pueden sentirse antes de explotar, no con perfección absoluta, pero con suficiente consistencia como para demostrar que no todo es azar. Y esa consistencia es evidencia. Lo repentino suele ser la etapa final de un proceso largo. Lo sorpresivo suele ser el resultado de señales acumuladas. Lo imprevisible muchas veces es simplemente lo que no quisimos ver. Maquiavelo insistía en algo fundamental. Quien solo reacciona vive en caos. Quien anticipa reduce la incertidumbre. Si los eventos fueran puramente aleatorios, anticipar sería inútil. Pero no lo es. Y esa es la prueba. La casualidad no desaparece por completo, pero se reduce. Porque cuando entrenas tu mirada para detectar patrones, cambios de tono, cambios de lealtad, cambios de impulso, el mundo deja de parecer arbitrario. La traición ya no es sorpresa, es consecuencia. La oportunidad ya no es destino, es intersección entre preparación y momento. Y cuando empiezas a ver la secuencia detrás del evento, entiendes algo profundo. La casualidad no existe como refugio cómodo. Existe la estructura, y quien aprende a leerla raramente vive sorprendido. Creer en la casualidad no es solo un error intelectual, es un mecanismo de defensa. Cuando algo sale mal, decir «fue mala suerte» reduce el dolor. Cuando otro triunfa, decir «tuvo suerte» protege el ego. Y cuando un plan fracasa, llamarlo mal timing evita el análisis profundo. La casualidad se siente segura porque elimina la responsabilidad. Si los resultados son aleatorios, nunca eres completamente responsable. No calculaste mal, no ignoraste señales, no estabas poco preparado, simplemente tuviste mala suerte. Pero aquí el título se vuelve más afilado. Si la casualidad realmente gobernara los eventos, la responsabilidad no cambiaría nada. Y sin embargo, la responsabilidad cambia resultados constantemente. Esa es la prueba. Maquiavelo entendía algo psicológicamente brutal. El ser humano prefiere una explicación que proteja su orgullo antes que una que lo obligue a evolucionar. Culpar a la fortuna preserva la identidad. Admitir errores estructurales la amenaza. Observa cómo interpretamos los fracasos. Y una negociación fallida se convierte en circunstancias adversas. Una oportunidad perdida fue estar en el lugar equivocado. Una traición fue imprevisible. Pero si nos detenemos con honestidad, surgen preguntas incómodas. ¿Ignoraste señales tempranas? ¿Confiaste demasiado? ¿Dependías de una sola opción? ¿No anticipaste escenarios alternativos? Estas preguntas incomodan porque implican control, y el control implica responsabilidad. Creer en la casualidad permite seguir pasivo sin sentir debilidad. Te coloca en la narrativa de víctima de fuerzas externas. Maquiavelo rechazó esa comodidad. No negó la incertidumbre, negó la indefensión. Afirmó que la fortuna influye, pero solo parcialmente. El resto depende de carácter, preparación y audacia. Si una parte del resultado depende de ti, entonces la casualidad absoluta no existe como creemos. Y aquí aparece otra prueba. Si dos personas enfrentan la misma crisis, pero una se adapta consistentemente mejor que la otra, no puede ser puro azar. La diferencia está en la estructura interna, en la preparación previa, en la capacidad de lectura. La casualidad sobrevive porque simplifica la realidad. Nos dice que el esfuerzo profundo es secundario. Nos dice que los resultados son misteriosos e incontrolables. Pero la historia contradice esa narrativa. Quien anticipa cambios sufre menos impactos. Quien construye opciones resiste mejor las crisis. Quien observa patrones vive menos sorpresas. Esa consistencia es evidencia. La casualidad se siente segura porque reduce presión. La estructura se siente peligrosa porque exige disciplina. Pero cuando aceptas que los resultados se construyen, que se moldean a través del posicionamiento, la preparación y la lectura, algo cambia. Dejas de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntar,
¿Qué patrón no estoy viendo? Ese cambio destruye la ilusión, porque cuando entra la responsabilidad, la narrativa del azar pierde fuerza, y eso refuerza el núcleo del título. La casualidad no existe como refugio cómodo. Existe la complejidad, existe el patrón, existe la preparación enfrentando incertidumbre, y cuanto antes aceptes eso, menos vivirás reaccionando, y más empezarás a operar con intención. Lo que la mayoría llama coincidencia suele ser posicionamiento estratégico, y esa sola idea desafía la noción de azar, porque si los resultados pueden influirse antes de que ocurran, entonces la casualidad no es soberana, es condicionada. Maquiavelo no esperaba eventos favorables, preparaba el terreno para que fueran más probables. Las personas influyentes raramente dependen de la suerte. Aumentan la probabilidad. Observa cómo funciona realmente el poder. El que recibe una oferta inesperada ya era visible en los círculos adecuados. El que casualmente conoce a alguien clave frecuenta entornos donde ese tipo de personas circula. El empresario que de repente triunfa lleva años construyendo red, habilidades y credibilidad. Desde fuera parece destino, desde dentro fue construcción. Las coincidencias suelen ser el punto visible donde se cruzan dos fuerzas invisibles, preparación y proximidad. Maquiavelo entendía la importancia de la proximidad. En la política de su tiempo, quienes permanecían cerca de los centros de poder aumentaban sus oportunidades. Quienes se aislaban culpaban a la fortuna cuando eran ignorados. La diferencia no era mística, era estratégica. Si te colocas donde circulan las oportunidades, aumentas exposición. Si diversificas alianzas, reduces vulnerabilidad. Si desarrollas habilidades antes de que sean exigidas, respondes más rápido cuando surge la demanda. Eso no es suerte, es gestión de probabilidades, y la probabilidad puede moldearse. Aquí está la prueba práctica de que la casualidad no funciona como imaginamos. Si los resultados fueran puramente aleatorios, el posicionamiento no cambiaría nada. Pero cambia. En negocios, política y dinámicas sociales, el acceso a redes transforma el flujo de oportunidades. La visibilidad altera la influencia. La preparación acelera la respuesta. Estos patrones son medibles, no son mágicos. O Maquiavelo lo resumiría así: no dependas de que los eventos se alineen por accidente. Crea condiciones donde sea más probable que se alineen. Ese enfoque cambia todo. Porque en lugar de esperar fortuna, diseñas entorno. Te mueves hacia espacios de influencia. Construyes opciones antes de que la crisis te obligue. Y cuando finalmente aparece la oportunidad, los observadores dicen: ¡qué casualidad! Pero la casualidad fue solo el último instante visible. El trabajo previo fue silencioso. Las conexiones se construyeron antes. La credibilidad se desarrolló sin aplausos. Así es como el azar pierde poder. No negando la incertidumbre, sino reduciendo su impacto. Cuantos más entornos relevantes habitas, cuantos más patrones entiendes, cuanto más preparado estás, menos accidental se siente la vida. La casualidad no desaparece por completo, pero deja de dominar, porque cuando la preparación se encuentra con la proximidad, lo que parece suerte es, en realidad, inevitabilidad construida. Y eso no es superstición, es estructura. Y la estructura es lo opuesto al caos, lo que refuerza el núcleo del título. La casualidad no existe como refugio cómodo. Existe el posicionamiento. Y quien aprende a posicionarse ya no vive esperando coincidencias. Estaba destinado a pasar. Pocas frases resultan tan tranquilizadoras. Cuando algo funciona, lo llamamos destino. Cuando algo se pierde, decimos que no era para nosotros. Cuando una relación surge, parece escrita. Cuando una oportunidad desaparece, hablamos de timing divino. Suena profundo, pero muchas veces es pasividad disfrazada de sabiduría. Porque cuando todo está destinado, nada exige análisis.
Si era destino, no influiste. Mas si era fatalidad, no construiste. Si no era para ti, no eres responsable. Aquí el título vuelve a fortalecerse. Si los resultados estuvieran predeterminados por fuerzas invisibles, la preparación sería irrelevante. Pero la preparación cambia resultados constantemente. Esa es la prueba. Maquiavelo no negó la incertidumbre. Reconocía que existen fuerzas externas, pero jamás se rindió ante ellas. Escribió que la fortuna gobierna quizá la mitad de los asuntos humanos, pero deja la otra mitad en manos del individuo. La mitad. Eso no es misticismo, es estrategia. Reconoce la incertidumbre sin concederle dominio absoluto. La psicología del destino surge cuando buscamos significados sin asumir responsabilidad. Decir estaba destinado protege emocionalmente. Reduce el peso del arrepentimiento. Evita preguntas incómodas. Imagina dos personas enfrentando el mismo rechazo. Una concluye, no estaba destinado para mí. La otra pregunta, ¿qué debo mejorar? ¿Qué variable no vi? ¿Dónde puedo reposicionarme? Meses después, sus trayectorias se separan. Una espera señales del universo. La otra empieza a modificar probabilidades. Desde fuera, el éxito futuro puede parecer suerte, pero el proceso interno fue ajuste, fue decisión, fue estructura. Aquí está la prueba escondida a simple vista. Si el destino fuera el único factor, el esfuerzo no produciría patrones consistentes, pero los produce. Quien desarrolla habilidades amplía acceso. Quien ajusta estrategia aumenta influencia. Quien se adapta reduce vulnerabilidad. Eso no es destino, es comportamiento modificando resultados. Maquiavelo observó gobernantes que culpaban a la fortuna por su caída. O también vio a otros recalibrar, cambiar alianzas, reconstruir poder. La diferencia no fue mística, fue respuesta. Estaba destinado simplifica una realidad compleja en algo emocionalmente cómodo, pero la comodidad no es evidencia. Cuando analizas patrones, queda claro. Los resultados cambian cuando cambian las decisiones. La casualidad puede introducir variables, pero la inevitabilidad muchas veces se construye, y eso refuerza el núcleo del título. La casualidad no existe como fuerza suprema. Existe la probabilidad interactuando con preparación, y quien deja de decir «era destino» y empieza a preguntar «¿cómo influyo en lo que viene?», deja de vivir esperando señales. Empieza a diseñar dirección, y ese cambio transforma todo. Desde lejos, la anticipación parece suerte. Cuando alguien se mueve justo antes de que el mercado cambie, y lo llamamos afortunado. Cuando un líder abandona una posición antes del colapso, decimos que tuvo un timing perfecto. Cuando un inversionista entra temprano y obtiene grandes beneficios, parece coincidencia. ¿Pero lo fue? ¿O fue anticipación operando en silencio? Maquiavelo entendía que la capacidad de prever patrones es una forma de poder. No se trata de adivinar el futuro, se trata de observar tensiones. El mundo no cambia de manera arbitraria, cambia por acumulación. La presión crece antes de la ruptura, la insatisfacción aumenta antes de la rebelión, la debilidad se extiende antes de la caída. Quien estudia esas tensiones rara vez queda sorprendido. Se mueve antes, y moverse antes, casi siempre, parece suerte para quienes permanecieron inmóviles. Aquí el título se vuelve aún más sólido. Ni si la casualidad dominara realmente los resultados, la anticipación fracasaría constantemente. Pero no fracasa. En negocios, quienes identifican tendencias tempranas superan a quienes reaccionan tarde. En política, quienes leen el ánimo social antes de que estalle, mantienen el control. En relaciones, quien detecta distancia emocional a tiempo, puede intervenir antes del quiebre. La anticipación no elimina la incertidumbre, pero reduce vulnerabilidad. Maquiavelo insistía en que los líderes sabios actúan antes de que la necesidad los obligue. Cuando la necesidad domina,
Las opciones se reducen. Antes de la urgencia, existe flexibilidad. Ese principio desmonta la idea de azar absoluto. Porque si actuar temprano cambia el resultado, entonces el resultado no es puramente accidental. Está influido por el timing, y el timing no es místico. Es conciencia estratégica. Imagina dos personas en el mismo entorno cambiante. Una ignora señales sutiles, la otra presta atención a los pequeños cambios. Meses después, una se adapta sin crisis, la otra entra en pánico. Los observadores dicen, tuvo suerte. Pero la suerte no creó la previsión. La lectura de patrones, sí. Aquí está la prueba. Lo que parece repentino suele ser el resultado de alguien que vio antes que los demás. La anticipación es preparación invisible en movimiento. Exige disciplina, exige distancia emocional, exige capacidad de observar sistemas en lugar de reaccionar impulsivamente. La mayoría reacciona, pocos anticipan. Y como la anticipación ocurre en silencio, sin espectáculo, el resultado final parece milagroso. Maquiavelo entendía que el poder no pertenece al que reacciona con más fuerza, sí, sino al que se mueve primero. Moverse primero rara vez es dramático. Es sutil, un cambio de alianza, un ajuste estratégico, una salida silenciosa, una inversión temprana. En el momento parecen decisiones menores, con el tiempo parecen visión extraordinaria. Pero no fueron casualidad, fueron lectura, fueron estructura, y la estructura no es aleatoria. Lo que refuerza el núcleo del título, la casualidad no guía a unos pocos elegidos. Lo que existe es conciencia, interactuando con el momento. Quien anticipa reduce el caos, quien espera lo sufre. Y cuando el cambio finalmente se vuelve evidente para todos, el preparado parece afortunado. Pero la causa no fue suerte, fue anticipación, fue preparación, fue diseño. Aquí está la prueba. Si la casualidad realmente gobernara los asuntos humanos, si los resultados fueran puramente aleatorios, desconectados de preparación, lectura y posicionamiento, entonces no existirían patrones consistentes. Pero existen. Ciertas personas ascienden repetidamente, se adaptan repetidamente, sobreviven a crisis repetidamente, se posicionan con ventaja repetidamente. No una vez, sino una y otra vez. Si todo fuera azar, la consistencia sería imposible. Y sin embargo, la consistencia es visible en todos los sistemas, en la política, en los negocios, en las relaciones, en la historia. Quien estudia patrones, quien se prepara antes, quien anticipa movimientos, vive menos milagros y menos catástrofes. No porque elimine la incertidumbre, sino porque reduce exposición. Maquiavelo nunca prometió control absoluto, prometió influencia sobre la estructura. Reconoció que la fortuna existe, que las fuerzas externas existen, que el caos forma parte de la realidad. Pero el caos no opera sin contexto. La diferencia entre colapso y adaptación rara vez es mística, es estructural. La preparación modifica probabilidades. El posicionamiento modifica acceso. La anticipación modifica timing. Y el timing modifica resultado. Eso no es optimismo vacío. Es observación. Imagina dos personas en el mismo entorno volátil. Una reacciona emocionalmente a cada evento. La otra observa cambios silenciosamente. Años después, una describe la vida como impredecible e injusta. La otra la describe como competitiva pero navegable. Mismo mundo, diferente estructura interna. Esa diferencia es la prueba. La casualidad, entendida como fuerza suprema que decide destinos arbitrariamente, no resiste análisis. Lo que llamamos suerte suele ser posicionamiento acumulado. Lo que llamamos destino suele ser patrón repetido. Lo que llamamos coincidencia suele ser proximidad encontrándose con preparación. Maquiavelo desmontó la ilusión hace siglos. Escribió que la fortuna puede influir en parte de los acontecimientos,
pero el resto pertenece a quien actúa con audacia. Esa afirmación rechaza la indefensión. Afirma agencia. Y la agencia transforma trayectorias. Esto no significa que controles cada tormenta. Significa que la tormenta no determina todo. El río puede crecer, pero si te arrastra o te fortalece, depende de lo que construiste antes. Esa es la prueba final. La casualidad no existe como fuerza dominante que decide tu vida sin contexto. Lo que existe es complejidad interactuando con estructura. Y cuando entiendes eso, algo cambia internamente. Dejas de culpar a la coincidencia. Empiezas a estudiar patrones. Dejas de esperar timing favorable. Empiezas a construir ventaja. Y cuando operas de esta manera, la vida se siente diferente, menos misteriosa, menos injusta, menos accidental, porque ya no eres pasivo ante la incertidumbre, interactúas con ella. Si esta perspectiva afiló tu manera de entender el poder y los resultados, suscríbete. Aquí no enseñamos a esperar suerte, enseñamos a leer estructura, porque la conciencia es lo que separa a quienes se sienten gobernados por el azar, de quienes diseñan dentro de la incertidumbre. La casualidad no desaparece por completo, pero pierde autoridad, y eso lo cambia todo.